Libro de Jueces es un libro de tristeza, un periodo turbulento de muchas transiciones para el pueblo de Israel. Ya lo hemos mencionado anteriormente, es un libro en el cual vamos a ver un ciclo vicioso del pueblo de Israel. La palabra jueces, según el capítulo 2, verso 16, es donde nos empieza a hablar de diferentes líderes que comenzaron a surgir. Normalmente es un verbo no sustantivo en el idioma original hebreo, safetim, que significa acaudillar o libertar. No eran jueces legales, o sea, rango, sino que eran libertadores. Hubo alrededor de 12 en total, sin contar a Elí, y a Samuel. A Elí, recuerdan el sacerdote Elí, y a Samuel. No eran jueces nacionales, sino locales sobre una o más tribus. Su propia tribu era la esfera, el eje central donde se desenvolvían. Quiero comenzar, antes de seguir con esta introducción, vamos a ver aquí rápidamente en el capítulo 1 que dice que el verso 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová les responde, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Ahí vemos que el pueblo comienza bien preguntando, consultando a Dios qué debían hacer, quién debía ser el primero. Dios le da la indicación de que fuera Judá. Pero vamos a ver en el verso ya 19 cómo comienza a iniciar los fracasos del pueblo de Israel, de esta nación. Estamos viendo aquí que nos dice que Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los habitantes de la montaña. Luego nos dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Este verso es muy importante, muy controversial. Vamos a ver aquí que mientras el pueblo estuvo en obediencia a Dios, Dios estaba con ellos, ellos obtenían victoria. A mitad del verso nos dice, mas no pudieron arrojar. No fue que Dios no pudo vencerlo, sino que ya en este periodo vamos a ver entonces que el pueblo se aleja de Dios y por tanto ellos no pudieron obtener la victoria. De ahí en adelante van a estar viendo el fracaso de Benjamín, que no sacaron a los habitantes, ¿verdad?, de su territorio, no sacaron al jebuseo. Vamos a ver a Manasés, que tampoco arrojó a los de Beth-sean. Vamos a ver entonces sucesivamente a Zabulón, Efraín. Cada tribu comenzó a dejar a los habitantes, a los enemigos en las tierras que ellos le correspondían. O sea que comenzaron a compartir los territorios. Capítulo 2, verso 1 de Jueces nos dice que Jehová le aparece allí en Gilgal y le dice, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Sigue diciendo el verso 3, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses serán vuestro tropiezo. Vemos entonces que ahí está la sentencia, el capítulo 2, por la desobediencia de la tribu de Judá, por Israel no haberle obedecido las instrucciones de Dios de sacar los habitantes de aquellas tierras, todos esos enemigos, pues ahora y haber hecho pacto con ellos, ¿verdad?, alianza, amistad, pues vemos ahora que ellos iban a ser sus opresores, ¿ok? Dato muy importante, recuerden, se supone que ustedes mientras estemos dando la clase estén visualizando en sus mapas, que ya les hemos dado en la clase anterior, donde se encontraba cada tribu asignada, su territorio y quienes estaban antes allí, o sea, los enemigos, para que vean con quién se tenían que enfrentar cada
1. Seguimos. La palabra jueces normalmente ya mencionamos, ¿verdad? Que es un verbo, no un sustantivo, ya está, la hablamos, ok. La posición de juez no era hereditaria, sino que era asignada por Dios. Algunos jueces fueron contemporáneos, así que el relato no es completamente cronológico. El libro de jueces no lo vamos a ver que desde el comienzo del capítulo 1 hasta el final, pues es en orden cronológico, sino de que son varios momentos en diferentes tiempos. Así que no está organizada cronológicamente este libro. Así que mientras había un juez, pudo haber surgido otro en alguna otra sección, ¿verdad?, del territorio de Canaán. Procedían de todos los estratos sociales, no eran solamente ricos, habían pobres, habían de todo. Eran escogidos por Dios y dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu, ¿verdad?, de Dios venía sobre ellos, se posaba, realizaban la labor asignada y luego se iba el Espíritu. No hicieron milagro, pero sus victorias acreditaban que eran guiados por Dios. La manera de actuar y de vencer, vemos entonces que era su evidencia de que habían sido escogidos y seleccionados por Dios para la tarea que realizaron. Tenían defectos morales, pero aún así fueron utilizados por Dios. No debemos juzgarlos por sus hechos a la luz del Nuevo Testamento, pues vivían en una época oscura, ¿ok? No podemos estar diciendo, por ejemplo, de un Sansón, Gedeón, de los más comunes, ¿verdad? Empezar a verlo a la luz de lo que nosotros conocemos, sino a la luz de sus tiempos. Varios aparecen entre los héroes de la fe, mencionados, ¿verdad?, en el capítulo 11 de Hebreo. Ok, el autor es anónimo. El libro no nos indica, no nos señala quién es el autor. Así que no tenemos seguridad de quién pudo haber sido. Algunos se los atribuyen a Samuel. El periodo histórico, pues desde la muerte de Josué hasta la monarquía, o sea que durante el periodo de Génesis a Josué vamos a ver un periodo de teocracia dirigido totalmente por Dios, pero luego hasta jueces, luego vamos a estar viendo que surge la monarquía dirigido por un rey. El propósito del libro de Jueces tiene 3 propósitos. Tiene el histórico, el cual nos va a describir los acontecimientos ocurridos en la historia de Israel y nos proporcionará un vínculo con la conquista de Canaán y la monarquía. Vamos a ver el propósito histórico, que nos va a narrar toda la historia. ¿Qué fue lo que aconteció con el pueblo de Israel cuando estaban conquistando la tierra de Canaán y cuando surge la monarquía? El ambiente, el propósito teológico, pues nos va a presentar, ¿verdad?, el principio establecido por la ley, lo que habíamos hablado en el Pentateuco, cómo se tenía que establecer y ejercer, lo que tenía que ver la obediencia, que traía paz. Obediencia, pues eran bendecidos y conseguían la paz y tenían vida. Pero cuando eran desobedientes, vamos a ver entonces, como ahora, que la desobediencia lo que trae es muerte, trae opresión. Y en el ámbito espiritual, el libro nos muestra la fidelidad del Señor a las promesas de su pacto. Palabras clave: van a ver apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. Ese es el ciclo, ¿verdad?, también que hemos ya mencionado. Para revelar, ¿para qué se escribió este libro? Pues mira, para revelar que el pueblo de Israel no pudo expulsar completamente a los habitantes de la tierra que conquistaron, y fracasaron en mantenerse fieles a Dios y sus santas leyes. Ellos prepararon el camino a la monarquía. Este libro de Jueces nos va a demostrar de que a raíz de la desobediencia, de ellos desviarse y dejar la voluntad de Dios, no ser obediente a los estatutos establecidos por Dios, pues ellos no pudieron completar, ¿verdad?, la conquista, porque entonces Dios no estaba con ellos y no le iba a dar la victoria ante sus enemigos. Vamos a ver también que este libro de Jueces nos va a revelar el gobierno de Dios. Como mencioné, la teocracia, dirigidos por Dios, fue rechazado por Israel, y nos dice el capítulo 21, verso 25, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto resultó en la era oscura de la historia hebrea, un periodo muy triste porque cada cual hacía lo que le convenía y lo que ellos opinaban.
no se dejaban regir por Dios. Este libro nos va a revelar las condiciones generales del pueblo de Dios, que eran malas. También nos va a revelar los israelitas, ¿verdad? Celebraron matrimonios mixtos y esto acarreó consecuencias desastrosas. Vamos a estar viendo ahí claramente que Dios le había advertido: desecha, ¿verdad? Elimina a todos los moradores y sobre todo no hagas alianza ni de tus hijos ni cojas sus hijos en matrimonio, para que no te desvíen. Pero lamentablemente el pueblo no obedeció. El bosquejo del libro de Jueces se puede dividir en 3 divisiones principales. Primero podríamos hablar sobre el trasfondo, las situaciones que estaban pasando desde el capítulo 1, capítulo 2. Ahí vamos a ver las tribus pues estaban procurando consolidar, ¿verdad?, los territorios que les fueron asignados en Palestina, poder conquistarlo. Pero también vamos a estar viendo la razón de su fracaso política, espiritual y moralmente malo. Así de que eso está en el capítulo 2, lo cual ahorita estuvimos leyendo, las razones, ¿verdad?, por las cuales ellos fracasaron, que principalmente fue a raíz de su desobediencia. La segunda parte o división de este libro, vamos a estar viendo la historia. Los enemigos los oprimen y los jueces los libertan. Ahí está desde el capítulo 3 hasta el capítulo 16. Ahí está viendo, ¿verdad?, la lista de algunos de los jueces que fueron levantados para libertar al pueblo de Israel. Entre ellos está Otoniel, Ahod de Benjamín, Samgar, Débora, Gedeón, entre otros. Algunos son muy conocidos, otros pues casi no se conocen. Y finalmente el libro concluye en el capítulo 17 al capítulo 21 con 2 resultados por alejarse prontamente de Dios. Está el capítulo 17, el origen de la idolatría de Micaía, y el capítulo 19 al 21, el cual nos va a hablar sobre la acción perversa de los benjamitas. Luego, cuando tengas tiempo, dale un repaso, ¿verdad?, profundiza en estos capítulos para que puedas entender otros libros más adelante que vamos a estar estudiando. Capítulos importantes, pues vamos a estar viendo el capítulo 1, las diferentes conquistas de los cananeos. Vamos a estar viendo el capítulo 2, los 4 ciclos viciosos del pueblo de Israel: el pecado, la esclavitud, el arrepentimiento y la salvación. Capítulo 4 y 5 vas a estar viendo la opresión bajo Jabín y Azor y la liberación por la mano de Débora y Barak. Los capítulos 6 al 8 vas a estar viendo la opresión bajo Madián y la liberación por mano de Gedeón. Capítulo 9, la carrera del tirano Abimelech, y del 13 al 16 la opresión bajo los filisteos y las hazañas de Sansón como libertador y juez de Israel. 4 ciclos pecaminosos practicados en la primera sección del libro de Jueces, del capítulo 1 al 23, y repetidos 7 veces en esta segunda sección del capítulo 3 al 16. Pecado 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a estar viendo, ¿verdad?, que sirvieron a los Baales. Ahí fue el pecado. Se fueron a idolatría, dejaron a Dios y vinieron a ser esclavizados. Verso 14, la cual le está diciendo, ¿verdad?, que Dios se molestó y le indicó que lo iba a entregar, y los entregó en manos de ¿qué?, de sus enemigos, para que los oprimieran. El capítulo 3, verso 9 nos va a estar hablando de la parte del arrepentimiento, cuando ellos clamaron a Dios al verse afligidos, oprimidos. Y vemos entonces el verso capítulo 2, verso 18, que llega la salvación. Y dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos, con todo lo de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces ahí estás viendo, ¿verdad?, cuando llegaba la salvación. Así que los israelitas practicaron este ciclo vicioso por más de 300 años. Sin lugar a duda, la misericordia y paciencia de Dios fueron grandes, como hasta el día de hoy. Y damos gracias a Dios por esa
misericordia. Así que la situación del pueblo de Israel, ¿cuál era? Era una época muy triste y oscura. No había paz y no había seguridad, había mucha pobreza, escasez de recursos, los pueblos enemigos lo despojaban de sus posesiones, más de una vez pensarían que iban a ser exterminados, aniquilados. Dentro de este periodo de jueces es que vamos a estar conociendo también el libro de Ruth. Ahí es que surge, ¿verdad?, el libro de Ruth, que es un dato muy importante, que así ustedes lo entiendan. Así de que es un ciclo vicioso de apostasía, opresión, arrepentimiento y de restauración. ¿Okay? Así que más adelante después van a estar viendo algunas otras láminas que quise subir para que también así puedan entender este ciclo de el libro de Jueces. El tema central. Vamos a estar viendo que el tema central es reiteración de un ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y restauración de Israel por medio de los jueces posterior a Josué y antes de la monarquía. Ahí tienen el ciclo, uno de los que le estaba mencionando, está la apostasía, la opresión, arrepentimiento y la restauración. Dentro de los ciclos de pecado, de la idolatría, ellos abandonaron a Dios y adoraron a otros dioses. Llega la esclavitud, entonces el Señor se enfurece, Dios se molesta, el pueblo clama, pero al clamar al Señor, ellos reciben la salvación por medio de los diferentes jueces. Así de que vamos a ver este cuadro del medio bien interesante cuando dice que murió toda aquella generación y surgió otra generación que no conocían a Jehová, que lo había sacado de Egipto. Ok, seguimos entonces, ¿verdad? Cuando estaba leyendo el texto, que muere toda aquella generación, eso se encuentra en Jueces capítulo 2, verso 10, y le repito el texto: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Me gusta dar los textos, ¿verdad? Así de que lo estuve buscando. Jueces 2:10, ahí nos deja claramente el origen de este ciclo vicioso y muy triste del pueblo de Israel. Ahí tienes otra lámina con los diferentes jueces y la descripción, ¿verdad?, la tarea contra quien ellos lucharon y por cuánto tiempo estuvieron, ¿verdad?, a cargo de ese liderazgo y el tiempo de paz que pudieron traer. El contenido ahí ya más o menos ya fue lo que yo mencioné ahorita, lo del bosquejo, la introducción, la historia de los opresores y de los 12 libertadores y el apéndice históricos del libro de Jueces. 3 divisiones: trasfondo político y religioso, capítulo 1 y capítulo 2. Ahí vemos la decadencia, la políticamente mala, moralmente mala y espiritualmente mala. Una decadencia total, porque el pueblo, ¿verdad?, estaba haciendo lo que bien le parecía y no estaban dejándose guiar por Dios a lo establecido por Dios. La historia nos narra la opresión y la liberación, del capítulo 3 al 16. Ahí están viendo la desobediencia, pecaban, se esclavizaban, clamaban, Dios los perdonaba, etc. Y finalmente la conclusión: la idolatría y la depravación, el colapso espiritual, las acciones perversas, un bajo nivel moral. Este libro es muy triste, tienes que estudiarlo para que puedas entender el resto de los libros históricos. Vuelvo y te lo repito, no puedo dar con detalle este libro porque nunca terminaríamos, pero sí te insto, ¿verdad?, porque todo esto son unas introducciones para que profundices y comprendas mejor la palabra. Ya mencionamos las palabras claves: rebelión, castigo, arrepentimiento y restauración, que es lo mismo que pecado, servidumbre, súplica y salvación. Resumen e ideas generales. El origen del problema: no hubo un
sustituto a la altura de Josué cuando éste murió. Y esto fue un error, una falla, yo considero, de Josué, que no procuró tener un sucesor. Moisés dejó un sucesor a Josué, lo dejó preparado para seguir guiando el pueblo. Pero vemos entonces que la última exhortación de Josué en capítulo 24 es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Motivó al pueblo a buscarle a Jehová, pero no hubo un sucesor, no hubo un líder que continuara al frente dirigiendo al pueblo. Así que cada cual hacía lo que bien le parecía. Se olvidaron de las instrucciones otorgadas por Dios y la orientación y consejo y amonestación de Josué antes de morir. Así que no había unión entre las tribus, tampoco había hermandad. Había desobediencia y apostasía. El pueblo rápidamente se afilió, por así decirlo, ¿verdad? Se unió a las naciones enemigas y comenzaron a hacer las prácticas de idolatría juntamente con ellos. Tomaban mujeres de los cananeos, algo que Dios le encarcó, ¿verdad? Le recalcó más bien, perdone la inconveniencia, ¿verdad? Que me estoy equivocando. Tomaban mujeres de los pueblos cananeos, daban sus hijos o sus hijas e intercambiaban también con ellas, así que había matrimonios mixtos, habían, ¿verdad? Yugo desigual, es la palabra que estaba buscando. A pesar de todo, Dios sigue con su pueblo. El ángel del Señor aparece al menos 20 veces en el libro de Jueces. Vamos a ver un contraste, una comparación, ¿verdad?, del libro de Josué versus el libro de Jueces. Vamos a estar viendo que en Josué se conquistan 7 naciones en 7 años. En Jueces hubieron 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Josué, un libro de victoria. Jueces es un libro de derrota. Vamos a estar viendo que Josué es un libro de libertad, Jueces, esclavitud. Mientras vemos fe, encontramos fe en Josué y hay incredulidad en el pueblo durante el periodo de Jueces. El libro de Josué nos habla sobre progreso, Jueces de decadencia. Vemos obediencia en Josué, pero desobediencia en el libro de Jueces. Visión celestial en el libro de Josué, pero énfasis terrenal en el libro de Jueces. Vamos a ver gozo en el libro de Josué, pero tristeza en el libro de Jueces. Fortaleza, unión entre las tribus y líder fuerte durante el libro de Josué, pero vamos a encontrar debilidad, desunión y falta de liderazgo en el libro de Jueces, ¿verdad? Una comparación para que vean entonces la gran diferencia, qué cambio hubo de una generación a otra generación. Jueces ilustra 1 de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Así de que en Jueces Dios utilizó una aguijada de bueyes, una estaca, unas trompetas, unos cántaros, unas antorchas, una rueda de molino y la quijada de un asno. Ahí tiene diferentes los capítulos, ¿verdad?, pasajes donde se encuentran. Dios utiliza lo que Él quiere utilizar para así, ¿verdad?, otorgar la victoria a su pueblo. En Jueces vamos a ver el primer nazareo que se registra en la historia, capítulo 13, verso 2 al 5. Vamos a encontrar el hombre más fuerte que se ha conocido, capítulo 15, verso 15. Vamos a encontrar un hijo sanguinario, Abimelech, y un padre lleno de dolor, Jefet. Jueces 9 y 11. Vamos a ver un espíritu maligno y el espíritu de Dios, capítulo 9 y capítulo 13. Muchos soldados mueren por pronunciar mal una palabra, capítulo 12, te invito a que lo busques. 300 hombres victoriosos y 600 desesperados, capítulo 7 y capítulo 20. Una de las dos fábulas que aparecen en la Biblia, capítulo 9, versos 17 y 15, y Casa de zorras, narración de adivinanza, la prueba del vellón de lana, el corte de mechones de cabello, capítulo 15, 14, 6 y capítulo 16. Datos y velas curiosos que aparecen dentro de este libro de Jueces.
Vamos a ver una victoria incompleta de las tribus. El pueblo en general falló en no sacar a todos los enemigos cananeos que habitaban a todo lo largo de la tierra prometida, en parte por desobediencia y en parte porque Israel no pudo humanamente contra algunos pueblos más fuertes que ellos, porque ellos quieren hacerlo por su propia fuerza y sabemos que por su propia fuerza no podemos hacer nada. Tenemos que acudir a Dios y confiar en Él. ¿Por qué razón Dios permitió que estos enemigos se quedaran morando en Canaán? Ya lo discutimos, ¿verdad? En el capítulo 2, como castigo por su desobediencia. También para probar la fidelidad del pueblo y para que todo Israel fuese entrenado para la guerra. Ellos tienen que aprender a ser guerreros. La victoria incompleta de las tribus, Dios pudo eliminar previamente a los pueblos de Canaán antes de entregarlo a Israel, pero Él no quiso hacerlo porque Él quería dar una lección al pueblo de Israel que ellos tenían que ser obedientes y fieles a Dios y tendrían la victoria. Que lamentablemente, ¿verdad?, el pueblo de Israel no aprendió esa lección, la degeneración o el pecado que tiene castigo. Los problemas ya empezaron con el pacto que Israel hace con los de Gabaón tras haberlos engañado. Recuerdan que le mencioné en la lección pasada sobre el capítulo 9 de Josué, que los gabaonitas engañaron a Josué y al pueblo, hicieron entonces los israelitas un pacto con ellos de protegerlo, y ahora estamos viendo en el libro de Jueces que ellos no pudieron sacarlo de su territorio porque ya habían hecho un pacto con ellos. Así de que si repasamos el capítulo 1, vamos a estar viendo que tras consultar a Jehová, Judá y Simeón comienzan la conquista con éxito. Pueblos opresores, Canaán, los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos esos feos. Así que Adoní Besec sufrió la ley del talión y Jerusalén es conquistada, pero sola temporalmente, no completamente. Hebrón también fue conquistado. Otoniel, que fue el primer juez, conquista la ciudad de Kiriat y obtiene como regalo a Acsa, la hija de Caleb. Los descendientes de Jetro, suegro de Moisés, cohabitan con los de Judá. Los de la tribu de Judá y Simeón conquistaron a Cefat, Gaza, Ascalón, Ecrón. Los de la tribu de Judá conquistaron los territorios montañosos, pero no pudieron con los del llano. Hebrón es entregado a Caleb, como Moisés ya lo había dicho en Josué capítulo 14. Los de Benjamín no pudieron con los jebuseos, que se quedaron en Jerusalén hasta que lo conquistó David. Los de José conquistaron a Betel con ayuda de un heteo. Así de que el territorio no ocupado, capítulo 1, al verso 27 al 36, las tribus de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí y Dan no se apoderaron de su heredad. Recuerda que yo mencioné que ellos hablaron con Moisés y le pidieron que se quedaran al otro lado del Jordán, que no querían pasar para Canaán, sino que se habían establecidos y deseaban quedarse, pero con la condición de que cuando hubieran guerra ellos iban a ayudar a sus hermanos a la conquista. Manasés y Efraín dejaron ciudades como tributarias. Aser y Neftalí convivieron con los cananeos al no ser expulsados. Los de Dan no podían tomar posesión de la llanura y habitaron en las colinas, de las que fueron también finalmente expulsados. Así que las llanuras resultaron imposibles de conquistar, pues sus pueblos tenían carros. ¿Eran los carros un impedimento para que Dios le diera la victoria a su pueblo? No, no era un impedimento. Israel debió perseverar. Dios no siempre da la victoria de manera inmediata. Tenían que luchar, tenían que decir, este territorio es mío, Dios me lo dio, pues yo lo voy a conquistar. Pero ellos fácilmente se rindieron. El cansancio de la guerra les hizo hacer pacto con los pueblos enemigos y cayeron en desobediencia a Dios. El ángel de Jehová sube de Gilgal a Boquín, donde se aparece al pueblo. Les recuerda el pacto que Dios hizo con ellos y cómo ellos no lo habían guardado. ¿Verdad? Este capítulo 2, lo que mencionamos ahorita al comienzo, les adelanta las consecuencias de ellos haber fallado al pacto, ¿verdad?, de haber sido desobediente. El pueblo llora y ofrece sacrificios a Dios, pero no fue un arrepentimiento
genuino, ¿verdad? Porque ellos rápidamente volvieron a hacer lo malo. Dios recuerda a Israel su pacto, capítulo 2. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel, también tenemos un pacto con Dios y debemos expulsar al cananeo en nuestra vida. Si no luchamos firmemente contra el pecado que hay en nuestra vida, acabamos cediendo y haciendo tregua con él. Debemos obedecer y perseverar con nuestro Dios. Este dato es muy importante porque tenemos una lucha con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Con nuestra propia carne. Y si nosotros no aferramos, nos apegamos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo y nos procuramos crecer espiritualmente, la carne va a tomar ventaja y finalmente va a pasar como el pueblo de Israel, que fueron, ¿verdad?, oprimidos por sus enemigos que quedaron en los territorios que tenían que ellos haber luchado. El liderazgo de Josué no tuvo continuidad, ya lo mencionamos, ¿verdad?, de que eso fue una gran falla del líder Josué. Capítulo 2 nos dice que ellos se expusieron a servir a los Baales, dejaron a Dios y Dios pues ahí los castiga, los oprime a través de los enemigos. Así que ahí también, ¿verdad?, el castigo dado por Dios, que fueron castigados a través de sus propios enemigos que estaban allí. Y Dios siempre tuvo misericordia de su pueblo, segunda de Timoteo 2:13. Capítulo 3 nos va a estar hablando claramente de que Dios dejó a los pueblos allí asignados a los filisteos y todos estos feos que ya mencionamos para probar la fidelidad de Israel y para entrenarlos para la guerra. Capítulo 3, las naciones dejadas para probar a Israel. Israel cayó en matrimonios mixtos, o sea, yugo desigual, así que hicieron idolatría, practicaron la idolatría, cosas que a Dios no le agradó y ya Dios le había advertido. Y también lo tenemos en 2 de Corintios 6, 14 al 18. Para los que no entienden este pasaje, mira, ahí en el libro de Jueces nos está dejando claramente la razón por la cual no debemos hacer yugo desigual. No todos eran infieles, en medio de tanta infidelidad habían excepciones. Vamos a encontrar un Boaz, un Noemí, como veremos en el libro de Ruth, que permanecieron fieles a Dios en la época tan oscura y sin duda pudo haber más casos. Así de que vamos a estar analizando este libro de Jueces, pero también vamos a encontrar unos momentos buenos en que hubieron un remanente fiel. Momento de reflexión. Es tu convicción y la de tus hijos que los cristianos no deben contraer matrimonio con los inconversos. Medita. ¿Realmente tú entiendes esta razón por la cual no hacer yugo desigual? Te dejo esta. Vamos a ver entonces 6 jueces importantes que libertaron a Israel, del capítulo 3 al 16. El libro menciona un total de 13 jueces. De estos 13, el libro dice poco sobre 6 jueces menores. Casi no habla sobre Samgar, sobre Tola, Har, Isban, Elón y Abdón. Apenas se menciona. Hay un juez que fue diferente a todos los demás. Su nombre era Abimelech. A diferencia de los 6 jueces, importante, él no liberó a Israel de ningún enemigo, y a diferencia de los 6 jueces menores, existe un capítulo completo que habla sobre él, Jueces capítulo 9. Algunos se refieren a Abimelech como el antijuez. ¿Por qué? Porque él era distinto a la clase de jueces que Dios nombraba. En esta tabla que vas a poder ver más con detalle, ¿verdad? Vas a poder ver, valga la redundancia, perdón que esté repitiendo, los nombres de los diferentes jueces, contra quién lucharon y a quienes conquistaron, y los años de opresión y los años de paz. Esta lámina la tienen ya ustedes en su poder, y así que la pueden leer con detenimiento para que, ¿verdad?, puedan entenderla. Por ejemplo, Sansón, que estuvo luchando contra los filisteos que jugó alrededor de 20 años y, ¿verdad?, prácticamente no hubo paz, y sucesivamente. Así que lean con calma esa lámina. Hubo una corrupción total social en esta época. Vamos a estar viendo eso en el capítulo 17 al 21.
confusión religiosa en el caso de Micaía, sí, que confeccionó su propio altar, capítulo 17. Micaía había robado a su madre y la restitución del dinero fue considerado un acto religioso. Con ese dinero la madre contrata a un fundidor para que le fabrique ciertos ídolos. Ahí vamos a estar viendo un levita forastero acepta la invitación de Micaía para ser sacerdote de su casa cuando Silo era el único santuario designado por Dios. Recuerda que mencionamos en el libro de Josué que el tabernáculo fue ubicado en Silo, y estamos viendo entonces de que este personaje decide hacer su propio altar para Dios, sus propios ídolos y su propio lugar de adoración cuando ya había un lugar asignado. Dice que algunos de la tribu de Dan que emigraban al norte de Neftalí robaron las imágenes idolátricas de la casa de Micaía y se las llevaron al sacerdote levita, que era un oportunista. La confusión social y moral. El caso de la concubina del levita provocó la indignación de todo Israel, y la confusión política, la guerra civil. Como consecuencia del problema anterior, se desata una guerra de Israel en contra de una de sus tribus, Benjamín, que se negaron a entregar a los hombres perversos que cometieron tal mal, lo cual termina en una baja demográfica de esa tribu, quedando como la menos numerosa de todas. En otras palabras, si ustedes estudian el caso de... Bueno, más adelante te lo voy a dar para que podamos entenderlo. Disculpen esa. Los sucesos narrados. El caso de Miquea, el origen del santuario de Dan, el caso de Levita y la concubina, que ese es el pasaje que quería mencionarle, que vamos a darle un poco más de detalle más adelante, y te invito a que lo discutas o estudies más a fondo para que vaya, ¿verdad? Como siempre estoy repitiendo, puedas entender los demás capítulos. Así que ocurre al principio del periodo de los jueces y no al final. Esta información del 17 al 21 vas a estarlo encontrándolo al final del libro, pero realmente ocurre al comienzo. Una de las razones que entendemos que fue así, porque la tribu de Dan aún buscaba territorio, según Josué 19:47. El lugar que ocupa los de Dan ya es conocido en los días de Sansón, Jueces 13. Y el sumo sacerdote en esos días, Finés, era el hijo de Eleazar, que murió en tiempos de Josué, capítulo 24, verso 33. Estos capítulos nos sitúan, capítulo 17 al 21, en la escena en la que se encuentra Israel al comienzo del periodo de los jueces. En este periodo no se menciona el tabernáculo, ya lo mencionamos, ¿verdad? Y por esta razón es que se entiende de que es al comienzo del periodo de los jueces. Esto ya lo mencionamos en el caso de Micaía. Los de Dan buscan lugar también, ¿verdad? Lo pueden leer más adelante. Quiero abundar un poco sobre este caso, sobre capítulo 19, un levita cobarde. Dice que había un levita que vivía en Efraín, se reconcilia con su concubina que le había abandonado por 4 meses, refugiándose en casa de su padre. Cuando el levita deja la casa de su suegro para volver a su casa, la noche le sorprende durante el viaje y para o se detiene en Gabá de la tribu de Benjamín. Por más que su suegro le dijo, mira, quédate, esto y lo otro, lean esa historia, el capítulo 19 de Jueces. Vamos a ver que siempre sale y le cogió la noche y tuvo que parar en Gaba, que es de la tribu de Benjamín. Allí nadie los hospeda, salvo un anciano forastero de aquel lugar, que es de Efraín, como ellos. Así de que este hombre se lo lleva a su casa. Cuando están hospedados en la casa de este anciano, se ven sorprendidos por los deseos perversos de los hombres de aquel lugar. Eran hombres perverso, impuro, malo. Quieren abusar sexualmente de del levita. Entonces, ¿qué sucede? Parece algo, un caso parecido a lo de Sodoma y Gomorra, cuando querían, ¿verdad?, coger a los ángeles en Génesis 19. Y ellos querían, estos hombres de Gabá, pero querían acostarse con el levita. Así de que al anciano
trató de disuadirlos ofreciéndole a cambio a su propia hija y a la concubina del levita. Como ellos no atendían a sus razones, o sea, ellos no querían ni a la hija del anfitrión, del anciano, ni tampoco querían a la concubina, ellos querían al hombre. Pues entonces vamos a ver, como ellos no caían en razón, el levita le sacó a su concubina y ellos abusaron de ella toda la noche. Al amanecer la dejaron por fin y ella, usando sus últimas fuerzas, llegó a la entrada de la casa donde descansaba su marido, donde quedó muerta. Fíjate, este hombre danza a su concubina, a su mujer, afuera, y permite que hagan con ella lo que quisieron, y él se acostó a dormir. Dice que al otro día, cuando abre la puerta, ¿verdad?, al verla, la llama, y al ver que estaba muerta, se la llevó a su casa en su asno. En su casa él la descuartiza en 12 trozos y envió un trozo de ese cuerpo a cada tribu, explicando lo que le había acontecido. Los israelitas, dice en capítulo 20, reaccionaron a este suceso. Jamás se ha hecho ni ha visto tal cosa. Se reunieron todos excepto Benjamín en Mizpa. Así que el levita le explicó lo que había acontecido, pero no reconoció su cobardía al entregar a su concubina, ¿verdad? Porque fue mala de parte de él, fue su cobardía. Así que los israelitas determinaron ir en contra de los causantes, que eran los habitantes de Gaba. Los de Benjamín se opusieron del lado de Gaba y se inició una guerra civil entre estas dos tribus y la tribu de Benjamín. Así que todos se unieron en contra de la tribu de Benjamín, porque Benjamín estaba refugiando y apoyando a los habitantes malvados de Gaba. Así que 400,000 hombres de Israel lucharon contra 25,000 hombres de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Allí murieron alrededor de 30,000 hombres de Israel y solamente quedaron 600 hombres de Benjamín. El capítulo 21 nos habla sobre la restauración de la tribu de Benjamín. Tras la victoria sobre Benjamín, Israel lloró delante de Dios por la casi destrucción de su tribu, ¿verdad? Se pusieron tristes porque a pesar de todo eran sus hermanos y prácticamente lo habían exterminado. Tras ofrecer sacrificios a Dios, idearon la manera de restaurar la tribu de Benjamín con los 600 hombres supervivientes, ¿verdad? Los que sobrevivieron. No podían darles mujeres de sus propias tribus, pues habían jurado antes de la guerra que no lo harían. Antes de ellos unirse para pelear contra la tribu de Benjamín, ya ellos habían hecho un pacto, un acuerdo de que no darían a sus esposas ni sus hijas, sus mujeres, a los de Benjamín. Los únicos que no habían jurado eran los del pueblo de Jabes, que no habían acudido a la reunión. Así que tomaron a las 400 mujeres vírgenes de Jabes, pero mataron a todos los demás por no haber acudido a la reunión inicial de todas las tribus contra Benjamín. Así que estamos viendo, ¿verdad?, de que era este acto de cobardía de parte de este levita y de que Benjamín, la tribu de Benjamín, guardara a los de Gabá. Vamos a ver cómo trajo desunión, matanza. Bueno, esto es un caos que se formó en Israel. Así de que el capítulo 21 continúa hablándonos de esta restauración, que el pueblo Israel entrega a las 4 mujeres que ellos habían rescatado de Jabes, pues se las entregan a los 600 hombres de Benjamín, y como faltaban 200 mujeres, ellos idearon que los 200 hombres de Benjamín restantes tomaran cautiva a las mujeres necesarias en la fiesta anual que había en Silo. O sea que cuando hubiera esa fiesta, estos 200 hombres podían llegar y poder así tomar a estas mujeres. Así que de esta manera los padres de aquellas mujeres quedaban libres del juramento que habían hecho de no dar a sus hijas a los de la tribu de Benjamín. De esta manera, la tribu de Benjamín inició su recuperación, y de allí salió el segundo juez de Israel, llamado Ahod, según Jueces 3:15. La sorprendente actuación de Israel. Primero, matan a todas las mujeres y a casi todos los hombres de la tribu de Benjamín por defender a los hombres perversos de Gabá.
Luego sienten compasión por ellos al ver que va a desaparecer la tribu de Benjamín. Les entregan las mujeres vírgenes del único pueblo que no quiso participar de la guerra después de haber matado a todos los demás de ese pueblo. Y finalmente, como esas mujeres no eran suficientes, entonces inducen a los benjamitas a que rapten o tomen cautivas a las mujeres de entre todas las demás tribus, aprovechando los días de una fiesta dedicada a Dios. Ahí vemos entonces la decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel, de esta tribu, ¿verdad? De esta nación de Israel. El verso o versículo que resume toda la historia, el contenido del libro de Jueces es: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se encuentra en Jueces 21-25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender en este libro de Jueces. En cuanto al carácter de Dios, vamos a aprender que Dios es un Dios santo y justo, y también es un Dios misericordioso. Vamos a conocer la fidelidad y la verdad. Están, ¿verdad?, en balance con nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. Las promesas de Dios se cumplen cuando nosotros somos obedientes. Vemos que Dios asimismo se lo dijo a Moisés y a Josué, que estaban condicionadas a la obediencia del pueblo. Josué es un libro de victorias con obediencia. Jueces es un libro de fracasos sin obediencia, o sea, fracaso por desobediencia. En cuanto a la naturaleza humana, vamos a ver entonces que el carácter pecaminoso del hombre y lo que sucede cuando el hombre es ley por sí mismo, que se rige por sus propias convicciones y no por lo que ha sido establecido por Dios. Ahora le estoy mostrando unas láminas. En estas láminas vas a estar viendo los diferentes jueces que Dios levantó para la nación de Israel y dónde estuvieron ubicados. Así de que vas a ver los jueces mayores como Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Y, ¿verdad?, más adelante vas a estar viendo los menores: Tola, Yair, Ibsam, Elom, Abdón. Y por ahí les sigo poniendo láminas para que ustedes los puedan ubicar. Y van a saber, ¿verdad?, contra quiénes fueron que lucharon. Ahí estás viendo los pueblos opresores, sidonios, los amoreos, los cananeos y dónde estaban ubicados. ¿Okay? Los heveos, jebuseos, filisteos, todos estos feos. ¿Dónde estaban ellos ubicados? Y así lo vas a poder conocer y seleccionar, ¿verdad? Ahí cada uno, te invito a que lo busques. Yo te mencioné al comienzo de la clase quiénes fueron cada uno de ellos, dónde estuvieron ubicados y eventualmente, ¿verdad?, qué fueron lo que ellos hicieron y por qué afligieron tanto al pueblo de Israel. Estúdialo nuevamente porque lo vas a necesitar para el resto de los libros históricos y lo puedas así comprender. ¿Sí? Te sigue dando muchas láminas con relación a la información de los diferentes jueces levantados porque es importante que así lo conozcas. Termino entonces la lección de hoy mencionándote sobre la genealogía de Jesucristo para que veas el linaje. Quiero que también no te vayas olvidando de cómo vamos trazando y por dónde vamos, quiénes fueron estas mujeres que también entraron en la genealogía de nuestro Salvador. Finalmente te dejo ahí con la referencia de donde más o menos también puedes buscar información y nos veremos próximamente. Así de que esta ha sido la clase de la introducción a los libros históricos, Josué y Jueces. Te invito a que sigas así profundizando en los demás libros históricos para que sigas aprendiendo. Recuerda entonces que el libro de Jueces es un libro que cubre el tiempo caótico en la historia de Israel entre la muerte de Josué y el principio de un gobierno organizado bajo el rey Saúl. Recuerda también de que aprendemos en esta lección
del libro de Jueces que el hombre necesita un libertador sin defectos y eterno, que viene siendo nuestro Señor Jesucristo.